la página de bienvenida que tienen del campus, dice antes de empezar, hay un ítem que dice mapa conceptual. Bien. Y entran acá. Entonces, lo interesante de esto es que un poco los va organizando y les sirve para ir haciendo algún tipo de relaciones, para ver qué se puede ir preguntando. Entonces, por ejemplo, no sé si por ahí este mapa cambió un poquito en el orden, pero no nos va a afectar a nosotros. O sea, los contenidos son estos, quizás cambiaron un poco en el orden, ahora hay 3 módulos en vez que 1, 2, no importa eso. Pero miremos un poco los temas, ¿no? Y me van diciendo ustedes si son temas que les suenan, que les son conocidos, o son temas que dicen de esto, no sé, no me acuerdo nada. Entonces, por ejemplo, acá dice que en el módulo 1 se vio el conocimiento como producto social. ¿Qué quiere decir que el conocimiento sea un producto social? ¿Se puede conocer en forma individual? ¿Puedo conocer solo? Preguntas. Entonces, si ustedes se fijan, cada clase tiene una introducción en la clase que marca muy bien, delinea muy bien cuáles son los propósitos y los objetivos que queremos que entiendan de esa clase. Entonces, esa introducción a la clase la tienen que entender bien. Es como un resumen de lo principal de esa clase. ¿Está bien? Entonces, cada clase, esa introducción, cuando dicen la leo y la entiendo, muy bien. Eso firme, ahí voy y profundizo con el texto. ¿Está bien? Pero esa introducción de cada clase es importante. Si ustedes se fijan, los objetivos de la clase, por ejemplo, el conocimiento como producto social, dice, eso es uno de los objetivos, entender que el conocimiento nunca se da como algo individual, sino como un producto de interacciones sociales, es algo histórico, ¿sí? Que hay diferentes tipos de conocimiento. Y miren acá, hay diferentes tipos de conocimiento. ¿Qué conocimientos hay? ¿Qué ustedes, si yo les pregunto, ¿qué tipos de conocimientos hay? ¿Me lo podrían decir? Yo lo asemejo con lo que es la parte histórica, moderna, digamos, cómo fue cambiando los distintos conocimientos, pero también, digamos, lo podemos asociar al tema de, como dice Meréndez, el autoayuda, Bien. Bien. Hiciste buena. Sí. A ver, fíjate. Silenciate un segundo que hay un rebote. Fíjate, vos dijiste, lo puedo relacionar con la historicidad. Bien, cuando ustedes vieron las diferentes épocas históricas, ¿no? Tanto en la antigüedad como en la Edad Media como en la Edad Moderna, estuvieron viendo que la estructura, la organización social se relacionaba con una forma de conocer, que siempre hubo conocimiento, pero ese conocimiento estaba muy relacionado también al momento histórico, ¿no? En que se encontraban. Recuerden que en esa clase vimos que siempre había producciones que podemos llamar de científicos, porque siempre hubo observaciones. Ahora el para qué, con qué finalidad y qué tipo de conocimiento por ahí predominaba en cada una, podía cambiar. Por ejemplo, en la Edad Media podemos decir que había un conocimiento también que tenía que ver en la Edad Antigua más con un conocimiento más mágico, ¿no? En la Edad Media con un conocimiento más relacionado a lo religioso. En la modernidad, un conocimiento que empieza a aparecer como un conocimiento científico moderno, así como lo conocemos hoy. Producciones científicas hubo siempre, pero en la modernidad, cuando nace la ciencia moderna y el conocimiento científico que conocemos hoy con ciertas características, podemos ubicarlo ahí con ciertos cambios, ¿no? que hubieron a nivel social, económico y político, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cambios hubo ahí en la modernidad que dieron origen a la ciencia moderna como la conocemos hoy?
Puede ser la biomedicina, ¿Un digamos. cambio de paradigma, profe? No te escuché al segundo que habló. Ahí no puede ser cuando hay un cambio de paradigma. Sí, hay un cambio de paradigma, digamos, en la modernidad, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué cambios políticos, sociales vienen acompañados con, con la idea de que ahora el conocimiento científico es el que vale y no el conocimiento religioso? ¿Qué es lo que pasó ahí? A eso me refiero. Fue el cambio al positivismo. Positivismo. Bien, ahí empieza justamente dice que el conocimiento científico es el único válido, no el único verdadero. Sí. ¿Y qué aleja? ¿Qué aleja de esa mirada? ¿Qué deja de lado? Los otros tipos de conocimiento. Claro, deja de lado otro saber, otros tipos de conocimiento, deja de lado la explicación mágica, la religiosa, deja de lado el poder explicativo que antes tenía la iglesia en la Edad Media. Ahora dicen, no, ahora es el hombre el que puede conocer, porque tiene uso de razón, porque podemos generar ganancias, podemos desarrollar el capitalismo, podemos industrializar, ¿sí? Empieza a haber todo un cambio social importante que hace que de repente se deje de lado al poder que tenía la iglesia para dar las explicaciones y decir cómo funcionaba la sociedad, a que el hombre ahora era libre, ¿sí? De Ahí producir. entraría también, profe, las escuelas positivistas, ¿no? Exacto. Entonces en la modernidad empieza esa mirada positivista. Entonces no se confundan un poco ahí cuando lo quieren relacionar con salud. El positivismo dice el conocimiento científico es el válido, ¿no? Sí. Pero en salud, eso de pensar que lo único... Esperen que creo que me están pidiendo admisión, un segundo. A ver cómo vuelvo con ustedes. A ver, un segundo, admito. Ahí va. Entonces, pensemos en esto. Si el positivismo, el conocimiento científico, se vuelve como el conocimiento válido, el único verdadero, y ese conocimiento científico tiene características centrales, como son la objetividad. Sepan qué es la objetividad, qué quiere decir que es objetivo. ¿Sí? Eso tienen que saber. ¿Qué quiere decir objetivo? ¿Por qué? Porque para el positivismo el conocimiento científico es plenamente objetivo, o sea que es capaz de percibir la realidad, de ver los objetos tal cual son, que no hay una interferencia del sujeto, de sus emociones, de sus pensamientos, ¿sí? Entonces, eso es ser objetivo. Eso lo relacionan con Chalmers, que Chalmers Que dice, hace sí, el ejemplo de la escalera, que pone a una persona de arriba y otra uh-huh. de abajo. Yo puedo mirar que es una escalera subiendo y la otra persona puede que vea la escalera bajando, o directamente líneas, que estén líneas. Entonces, ¿de qué depende la observación? Porque para el conocimiento científico la observación es como nosotros podemos conocer, es una de las principales formas en las que podemos conocer los objetos. Y ahí no sería como dice ¿Qué Charles, dice en relación a eso? Lo que vos estás diciendo, ¿que la observación es objetiva o no? ¿Qué dicen? siempre pasa la subjetividad. Que siempre hay algo de subjetividad en la observación, eso dice Chalmers, ¿sí? Entonces, al decir eso, está de alguna forma criticando a esta idea que tenía el positivismo de la plena objetividad y de la única verdad del conocimiento científico. ¿Está bien? Entonces ahí se relacionaron Chalmers con la crítica a la objetividad. ¿Ok? Y ahora pensemos qué consecuencias tuvo el positivismo, o sea, esta idea de pensar que el conocimiento científico es el único válido, en la salud.
Si yo lo único que creo es en que el conocimiento científico es verdadero, ¿por qué? Es objetivo, porque es verificable a través de los sentidos, porque puedo experimentar, porque puedo tocar, piénsenlo así, ¿sí? Entonces, todo aquello que no pueda ser medido, tocado, cuantificado, a través de un experimento observado objetivamente, entonces eso no tiene valor. Entonces, imagínense lo que costó que se entienda que la psicología era importante, que la salud de la persona no era solo algo orgánico y biológico, sino que había muchos otros factores que no eran medibles ni cuantificables y que tienen que ver con la salud de las personas. Ahí puedo relacionarlo con Testa, puede ser, profe, de cuerpo como máquina. Claro, para el positivismo ve el cuerpo de qué forma, como un cuerpo máquina, como un cuerpo orgánico que puedo tocar, medir, cuantificar, si algo se rompe, lo reparo. ¿Sí? Eso es un cuerpo máquina. Lo que no está bien del positivismo es el cuerpo social, es el cuerpo signo, o sea, el cuerpo social, el cuerpo en relación con los demás cuerpos. No está bien del cuerpo signo, un cuerpo que expresa, que siente, que padece, porque toda esa parte no se ve, no la puedo medir ni cuantificar objetivamente. ¿Me van siguiendo? ¿Los demás? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, todo lo que tenga que ver con concepciones de cuerpo lo pueden relacionar perfectamente con positivismo, con los diferentes tipos de conocimiento. ¿Con qué saberes se dejan de lado si yo me centro únicamente con una mirada positivista de la salud? ¿Cómo que dejo de lado los saberes de las personas, los saberes religiosos, las formas de atención que no tienen que ver con la mirada científica, digamos, como la conocemos hoy? ¿Sí? Sí. Eso es como diría Meréndez, ¿no? Meréndez dice en una parte que uno puede recurrir a distintos curadores. Por ejemplo, distintas formas. Claro, bueno, yo me acuerdo que en el texto leí curadores que él decía, por ejemplo, ¿no? Una persona puede acudir a alguien que le cure el ojeo como a sí mismo a un médico para que le dé una vallaspirina. Bien, ahí lo que estamos que a lo largo de la carrera del paciente, que es todo lo que va haciendo un individuo a partir de un episodio de enfermedad, ¿sí? Real o imaginario, pero todas las decisiones, todo lo que va haciendo, que es la carrera del paciente, el paciente puede ir potencialmente, si quisiera, hacer uso de diferentes formas de atención. Ese es el concepto de pluralismo médico, que existen diferentes formas de atención que el paciente puede hacer uso. ¿Cuáles son esas formas de atención? Una es la biomédica, la que ustedes conocen, en la que se centra en el conocimiento científico como base, que es la que ustedes están estudiando, la que se practica en los hospitales, ¿sí? Públicos, privados, que es la biomedicina, ¿sí? La hegemónica, la que predomina en todo el mundo hoy, ¿está bien? Pero existen otras formas de atención, ¿sí? Como por ejemplo, la tradicional y popular, la de grupos de autoayuda, la alternativa New Age. Entonces sepan que hay diferentes formas de atención, las pueden ir mencionando, y decir la biomedicina hoy, como vino de esta mirada, se creó la biomedicina, el Estado la dijo como esta era la forma de atención válida, porque se basa en el conocimiento científico, porque es la más objetiva, le damos apoyo a esa forma de atención, ¿sí? Pero no quiere decir que la gente use otras, porque a lo largo de un padecimiento uno va probando, si esto no me lo resuelve, yo puedo probar, y por más científica que sea, puedo ir a un curandero. O tal vez porque en mi familia, en mi cultura, están acostumbrados, y es válido, ir antes a otra forma de atención y no al hospital. ¿Está bien? Y eso es válido, está bueno.
Otro concepto muy importante de Menéndez es el concepto de autoatención, ¿sí? No confundirlo con automedicación, que es solo una pequeña parte de la autoatención. Y por autoatención pensar en todas las cosas que puede hacer una persona de forma autónoma, acciones y decisiones. De forma autónoma quiere decir que lo hago y no me lo dijo ningún médico, ningún profesional de la salud, ningún curador. O sea, tomarme la fiebre por mi cuenta. Puede ser tomar un remedio, tomarme un té por mi cuenta. Puede ser decidir dejar un tratamiento. O puede ser ir y no hacer nada. Todo eso que esas decisiones que tomo por mi cuenta, autónomas, eso es parte de la autoatención. ¿Está claro ese concepto? Bien. Bien, entonces vimos un poco el positivismo, cómo el positivismo marca esta idea de que el conocimiento científico es el único válido, deriva en una mirada biologicista de la salud, ¿sí? Reducida únicamente al aspecto biológico, ¿por qué? Porque es lo cuantificable, porque es lo observable, es lo controlable, ¿está bien? Entonces miramos solo el cuerpo, lo orgánico, nos reducimos a la parte biológica, ese es el reduccionismo biologicista. Y, ¿cómo es? Y deja de lado los otros saberes que habla Menéndez y otras formas de atención, ¿está bien? Entonces, pasamos de criticar un poco a este cuerpo-máquina, este reduccionismo biológico, el cuerpo-máquina, a pensar a que el verdadero objeto del trabajo médico debería ser un cuerpo social, un cuerpo signo. Un cuerpo capaz de luchar. Y ahí vamos con los paradigmas de salud. Recuerdan que Ferrandini habla de 3 paradigmas de salud, ¿no? Hay 2, los primeros 2 que son... Un segundo, estoy en clase, mano. Estoy en clase. Estoy en clase. Chao. Perdón. Los 2 primeros paradigmas que vimos de Ferrandini, el paradigma de salud como ausencia de enfermedad y el paradigma de salud como completo bienestar, que es el de la OMS, esos 2 paradigmas son positivistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tratan de pensarlos como qué diferencia tienen con el tercero, que es el paradigma de salud como capacidad de lucha, que intenta romper con eso. Porque en esos 2, el sujeto es un sujeto inactivo, es un sujeto que acata las normas. O sea, en el paradigma de salud como ausencia de enfermedad, lo tienen que poder explicar mínimamente, se ve simplemente un cuerpo máquina, un cuerpo que simplemente hay algo que se le metió, se enfermó, se rompió, un agente externo. El médico sigue órdenes, cumple el protocolo, no importa qué le pasa al paciente, ¿sí? Simplemente yo sigo un protocolo estricto determinado y no miro qué le pasa al paciente más allá de lo que puede identificar, controlar y eliminar, ¿sí? Es el cuerpo como salud como ausencia de enfermedad. En el del OMS era el de decir, bueno, es un estado ideal que en realidad no existe, o sea que estaríamos todos siempre enfermos, dice, ese paradigma no existe, pensar a la salud como un completo bienestar. Y lo relaciona mucho con los factores de riesgo, es decir, el rol de los médicos es, bueno, metele el cáncer, los factores de riesgo para el cáncer, para no tener cáncer deberías no fumar, no tomar alcohol, no hacer ejercicio todos los días y comer sano y saludable. Entonces hay un montón de recomendaciones que dan para, digamos, controlar esos factores de riesgo
¿sí? Y todas esas recomendaciones que dan resultan muchas veces inaplicables para los pacientes, para las personas, porque sus condiciones de vida reales no les permiten cumplir con todo lo que les están pidiendo. ¿Ok? De vuelta, no estamos viendo el cuerpo social. Estamos viendo cuerpos individuales abstractos, despojados del contexto, abstractos. ¿Sí? Esa palabra es importante, abstractos o concretos. ¿Sí? Abstractos que están despojados del contexto, sin contexto. Entonces el médico en realidad puede mirar la patología o puede mirar qué le está pasando de forma abstracta, pero después cuando da un tratamiento tiene que volverlo concreto a ese cuerpo, tiene que volver a ver dónde trabaja, con quién vive, qué redes de apoyo tiene, qué posibilidades de comprar o no, de acceder a un determinado medicamento que le está ofreciendo. Hay que volverlo a concretizar ese cuerpo, ¿sí? Hay que volverlo un cuerpo social, ¿está bien? ¿Se entiende la idea? Sí, si se pierden me van parando. ¿Ok? Entonces, bien, eso en cuanto a los cuerpos. Y eso lo pueden relacionar con ¿qué? Con los paradigmas de salud. No, eso ya lo dije. Con el paradigma de salud como capacidad de lucha. ¿Está bien? Porque en el paradigma de salud de capacidad de lucha es luchar contra las cosas que limitan la vida, ¿sí? Y eso tanto los médicos como los pacientes se vuelven sujetos activos, ¿sí? Tratemos de salir de esa lógica y tratemos de pensar a la salud como algo dinámico y a la lucha como algo que se puede, que es diferente para cada uno y que podemos ir modificando, ¿sí? Ese paradigma de salud como capacidad de lucha se relaciona a un tipo de abordaje desde la complejidad. Lo llevo a la última clase. O sea, a un abordaje desde la complejidad, que es un abordaje desde la interdisciplina y desde la clínica ampliada. Son abordajes donde no es que yo derivo o miro solo lo que a mí me importa, una parte fragmentada del cuerpo. No es que si yo me viene alguien con un problema de rodilla y yo soy traumatólogo, le hago una placa a la rodilla y le digo, bueno, por mí te pongo no sé, digo cualquier cosa, te pongo un yeso 3 meses. Y la verdad que estás con mucho peso, así que anda a ver a un nutricionista. Eso es un abordaje multidisciplinario. Cada uno opina desde su punto de vista. El nutricionista va a agarrar y le va a decir, bueno, una dieta que por ahí el hombre no puede cumplir. Y lo van derivando de uno al otro, y al pobre hombre quizás nunca se le solucionó el problema de la rodilla. Tal vez era otra cosa. Eso es multidisciplina, voy derivando. Y la carrera del paciente se vuelve cada vez más tediosa, porque todo el mundo te dice una cosa diferente, no se ponen, ¿no? Vas como yendo a un médico al otro, y todo el mundo te dice algo diferente y solo de su especialidad. Eso es multidisciplina. Un abordaje desde la complejidad implica un trabajo en equipo, un trabajo integral, donde las diferentes profesionales de salud en la interdisciplina se reúnen y discuten y dialogan y dicen, a ver, para Pedro, ¿qué le pasa esto? ¿Qué podríamos hacer? Y tiene que hacer esto, pero estaría bueno que sea un control de sangre y podría llegar a ser... Entonces, ahí hay que estar dispuesto a negociar, a flexibilizar, a pensar en conjunto y a tener incertidumbre, que tal vez sea eso, tal vez funcione y no, y en conjunto ir pensando para ese caso en particular qué cosa le podría funcionar mejor. ¿Ok? Y eso es interdisciplina. Clínica ampliada, sumamos a ese trabajo en equipo de los profesionales de salud también otros actores que no tienen que ver necesariamente con profesionales de salud del ámbito médico. O sea, puede intervenir una organización barrial, un espacio de yoga, otra cosa que también sirva para el tratamiento. ¿Está bien?
¿Se entendió más o menos? Bien. Entonces, ahí sí, ahí no sé con qué más lo podemos relacionar, pero bueno, ahí se nota cómo ese tipo de abordaje disminuye mucho lo que es el sufrimiento, el padecimiento del paciente, ¿sí? Esa fragmentación sufre un paciente cuando se enferma, ¿sí? Que es lo que dice Cortés en la última clase, esa fragmentación subjetiva. Todas esas preguntas que tiene de qué me pasa, qué puedo hacer, y ahora cómo sigo, todas esas preguntas que si hay un equipo, si hay una escucha, si hay un intento de dar respuesta a todas esas dudas, disminuye mucho toda esa incertidumbre y ese padecimiento de la persona, ¿sí? Como eso. A ver qué otros temas había en el mapa que les mostré. Vuelvo al mapa, ¿eh? Una pestaña acá. Bien. Vimos esto, lo vimos, pluralismo, autoatención, cómo surge la ciencia moderna, el positivismo y cómo el positivismo en salud se genera la biomedicina y se dejan de lado las otras formas de atención que decía Menéndez. Nos faltó ver un poco el tema de el concepto en sí de paradigma. Esto lo vimos de texto, complejidad subjetiva, esto lo vimos. Nos faltó solo ver un poco historicidad y paradigma, pero sin paradigma en salud, sino paradigma como paradigma de Kuhn. Vuelvo entonces para atrás. A ver. ¿Cómo dejo de compartir? Ahí está. Bien. Es un tema complejo para explicar un poco paradigma. Si les gustó, está bueno, pero es difícil empezar quizás por ahí. Igual lo pueden empezar. Si yo les pregunto, ¿alguno de ustedes se anima a decirme qué entendió de cómo define Kuhn un paradigma? ¿Se animaría a decirlo? Conjunto de teorías. Ok, ¿solo de teorías? Puede ser también que incluye que la ciencia avanza y es mejor que métodos anteriores a través de los años, puede ser. Para Kuhn la ciencia no avanza en forma lineal, no es acumulativa, sino que avanza por sustituciones de paradigmas. Claro. Cuando se hace una revolución científica. Cuando se hace una revolución científica, pero para entender eso tenemos que entender qué sería un paradigma. Yo tengo una definición, pero no sé si está bien. A ver. Es la acumulación de saberes y características determinados dentro de un tiempo y lugar que se utilice para la demanda de la sociedad. A ver, de vuelta, Nahuel. Es la acumulación de saberes y características determinadas dentro de un tiempo y lugar que se utilice por la demanda de la sociedad. Bien. No está mal, pero es rara. No es mucho la definición que dimos nosotros, ¿no? Profe, Sí. yo tengo como visión compartida por una comunidad científica. Bien. Ahí me está gustando un poquito más. Es una visión compartida por la comunidad científica, porque estamos dentro de lo que es paradigma, pensándolo en conocimiento científico. Sí. Profe, si yo lo entendí o lo desarrollé, que es como que para mí un paradigma da una explicación, pero siempre deja algo como ahí suelto para que otro paradigma lo pueda seguir investigando. No sé si está bien lo que yo relaciono.
No necesariamente para que otro paradigma lo siga investigando. Entonces, voy a agarrar un poco de lo que dijeron todos. Y después lean ustedes de vuelta esa parte que trata de explicarles qué son paradigmas, ¿sí? Entonces, cuando dijeron, ¿es un conjunto de teorías? Sí, es un conjunto de teorías, de prácticas, de ideas, de supuestos, de creencias, que la comunidad científica toma como válido en un determinado momento y que guía entonces sus actividades. O sea, es todo lo que la comunidad científica cree como verdadero, como válido, teorías, leyes, supuestos, prácticas, todo lo que necesito tomar como válido, y también creencias por ahí no probadas, pero que están en... ¿Hipótesis también entraría, profe? ¿Qué cosa? Hipótesis. Hipótesis, ponerle como supuestos que toma como válidos, ¿sí? Profe, yo tenía la otra Probados, pero que toma y que cree que son válidos, y que son necesarios ¿para qué? Para investigar. O sea, ustedes ahora mismo están estudiando medicina dentro de un paradigma, ¿sí? Que les dice cómo resolver las situaciones, cómo, no sé, tocar el cuerpo, no sé cómo verlo, cómo usar el microscopio, con un montón de técnicas y cosas que le dicen cómo trabajar, ¿sí? Todo eso es un paradigma, es ese marco conceptual que ayuda a investigar, a hacer una actividad científica, ¿está bien? Entonces, un paradigma lo definen los científicos diciendo, nosotros creemos en esta cosmovisión, en esta idea de cómo funcionan las cosas, en todo eso, en todas esas leyes, en esas teorías y en esos supuestos. En este momento creemos que esto es lo válido. Entonces, en este momento, ese es el paradigma que guía la actividad científica. ¿Está bien? Profe, Sí. yo tengo una duda, pero como para aclarar. Sí. En el texto menciona como modelo patrón. Sí. ¿Como molde o patrón? Sí, molde. ¿Por qué? Porque es como te guía. Yo te doy la guía y todos más o menos replican esa forma de trabajar, como si fuera un molde, como si fuera todos hacen más o menos lo mismo, bajo esa guía, bajo ese molde, ¿entendés? ¿Se entiende, Fede? Es como decir, yo te digo que una camisa tiene que ser más o menos así, te digo, un cuello, 2 mangas y una cintura de tanto, eso es un molde. Pero ese molde te va a dar lugar a 1000 camisas diferentes, pero yo más o menos te doy la estructura, el molde de cómo investigar, de cómo estudiar, de cómo conocer, ¿está bien? Claro, como una serie de reglas. Como una serie de reglas, es eso. Una serie de reglas, después cada uno trabaja bajo esas reglas del paradigma, ¿está bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si uno trabaja bajo esas reglas y empieza a darse cuenta la comunidad científica que hay muchas cosas, que esa forma de trabajar, que esas reglas, que esas leyes, no están cumpliendo con lo que se espera, ¿sí? No están dando resultados como se esperaría, están dando, ¿sí? Entonces eso se llaman anomalías. Hay cosas que no concuerdan con cómo deberían ser las cosas. O sea, a ver, si meterle la teoría de la gravedad, si siempre tiene una pelotita y de repente una pelotita en vez que quedar sube, eso sería una anomalía. Hay algo que no concuerda con el paradigma y yo pienso que es válida la ley de la gravedad, ¿está bien? Hay algo que disrumpe. O, por ejemplo, si yo creo que la mejor cura, no sé, para la hipertensión es dejar la sal y veo que hay varios casos donde comen un montón de sal y no tienen hipertensión, eso está rompiendo con mis creencias, con lo que yo pienso que es válido, ¿está bien? Si empieza a haber muchas anomalías, entonces muchas cosas que van en contra de lo que
el paradigma toma como válido, ingresa a crisis. entonces empieza una crisis, la gente empieza a desconfiar. ¿Estaremos bien en este paradigma? ¿Estará bien lo que dice, lo que nos marca? Y si la comunidad científica empieza a dudar mucho y empieza a ver un paradigma rival que por ahí ofrece una explicación mejor, ¿sí? Da mejores respuestas, entonces ahí puede haber una sustitución de paradigma, que es la revolución científica. O sea, empiezan a apoyar a otro paradigma diferente. Si eso yo lo pienso en salud y digo, bueno, la biomedicina, le estamos haciendo algunas críticas. Por ejemplo, en las enfermedades crónicas, ¿sí? Al reducir así el cuerpo, no está encontrándole mucho la vuelta a tratar las causas, ¿no? De las enfermedades crónicas. Se está quedando corta. Entonces, hay muchas críticas que le estamos haciendo al modelo actual de salud, que es reduccionista, que es biologicista, que ve el cuerpo solo como una máquina, ¿sí? Le estamos haciendo críticas. Y les estamos mostrando también, o que estamos dando indicaciones sin que puedan ser realizadas por las personas. Son críticas al modelo de salud actual biomédico, ¿está bien? Les estamos mostrando un paradigma por ahí alternativo, que tiene que ver con la clínica ampliada, con un cuerpo social, con pensar otra forma de salud. ¿Se entiende? ¿Se está dando? No, hay paradigmas rivales hoy en día. Están estos tres paradigmas. Están rivales, predomina uno, quizás en algún momento predomine el de pensar la salud como capacidad de lucha, ¿se entiende? Pero está bueno que sepan que hay tres formas de pensar la salud y que dependiendo en dónde ustedes se posicionan como profesionales de salud, van a actuar diferente. Bajo un paradigma, su accionar va a ser mirar el cuerpo como un objeto abstracto. Bajo otro paradigma, no. Bajo el paradigma de salud como capacidad de lucha, van a ver el cuerpo como un cuerpo concreto, relacional, en contexto. ¿Siguen un poco? ¿O los confundí más? No sé. Sí, profe, sería como el cuerpo como signo. Pueden ver un cuerpo como signo, un cuerpo-signo que expresa, que siente, ¿sí? No un cuerpo como máquina, un cuerpo como signo, lo que nos gustaría que piensen, que vean que hay otros cuerpos, ¿no? Si quieren, vieron cuando Testa dice hay tres dimensiones que son importantes en un cuerpo. La dimensión simbólica, que es el cuerpo signo, el cuerpo que expresa, ¿sí? Una dimensión productiva, que es el cuerpo, si querés, mercancía, el cuerpo máquina, son dimensiones que se ve el cuerpo como objeto de trabajo, ¿sí? Como que produce ganancia. El sistema de salud que produce una ganancia, el capitalismo, es un cuerpo mercancía, ¿sí? Un cuerpo productivo. Y está un cuerpo simbólico, político, ¿sí? En el cuerpo político vos ves la lucha, el tratar de cambiar el estado de las cosas, el cuerpo en combate, ¿no? Es un cuerpo que intenta modificar. El cuerpo político, siempre la política intenta modificar algo, ¿sí? O mantener derechos o conquistar nuevos. Entonces es un cuerpo político, un cuerpo que lucha, ¿sí? Y Testa dice, el cuerpo social es el que integra todo eso. Al cuerpo productivo es el cuerpo que trabaja, económico, al cuerpo signo, el cuerpo que siente, el que muestra, el que manifiesta, y el cuerpo que combate, que lucha. ¿Está bien? Cuerpo social son esos tres cuerpos que hay que estar pensando cuando uno mira un cuerpo, que es el trabajo con el que ustedes van a estar con cuerpos. ¿Está bien? Depende con qué cuerpo. ¿Se entiende un poco? ¿Sí? Pero sí, por eso si ustedes piensan y miran la materia a lo largo, van a ver que está como todo relacionado, es como, nada, es toda una gran relación y bastante repetitivo, pero desde diferentes puntos de vista vamos agarrando los temas. Hablando de relación, profe, no sé si estaba bien o no,
pero el tema del cuerpo como máquina, lo que propone Chalmers, el tema de la observación de los sentidos, que critica al positivismo. Sí, Ahí está como refutando la teoría que proponía el positivismo, que decía todo se deriva en hechos, o sea. claro, porque para el positivismo los hechos es lo único importante. La observación de esos hechos es lo único importante. Y esa observación para el positivismo es 100% objetiva. O sea, el sujeto ahí no interfiere. Es como si fuéramos robots, como máquina que todo el mundo observa lo mismo. Como que el sujeto no tiene nada que hacer al conocer algo, ¿sí? Simplemente registra lo que ve. Y por eso le dan tanta credibilidad a la ciencia. Ahora, lo que dice Chalmers es que, ojo, no le demos 100%, tampoco es la verdad, porque también depende un poco de quién es el sujeto, ¿sí? que está produciendo el conocimiento. La observación es subjetiva, depende de quién sos, de dónde estudiaste, de tu cultura, de un montón de cosas, lo que vas a observar. No todos observamos iguales. ¿Está bien? Entonces ahí relativiza un poco esa idea de que el conocimiento científico es el único válido, ¿no? No, y que la ciencia es igual a verdad. No, un momentito. Eso no es tan así. Hay algo de subjetivo, hay algo de las personas que va a hacer cambiar un poco a cómo observamos. Y lo que propone él no sería como un paradigma falsacionista. Claro, yo no, bueno, sí, ahí depende un poco qué docente te toca. Yo no suelo tomar eso. Eso lo puedo pensar yo, no es que cosa. O sea, en base a las teorías de cada texto. Sí, a ver, dentro del positivismo, el positivismo tiene diferentes escuelas, ¿sí? Dentro del positivismo que piensa que el conocimiento científico es el único válido, hay diferentes escuelas. Unos que dicen que al conocimiento se llega a través de un método inductivo. ¿Qué quiere decir eso? A través de, si se corta, nos volvemos a enganchar ahora en el otro link. Bueno, en el método inductivo es como acumulación de casos, ¿sí? Y generalizo, por ejemplo. Tenían el ejemplo de los metales. Si tal metal se dilata con calor, el oro se dilata con calor, el estaño se dilata con calor, entonces todos los metales se dilatan con calor. Entonces generalizo, llego a ese conocimiento general a través de observaciones particulares, individuales. Y tomo como válido y verdadero ese conocimiento general. Ese es el método inductivo. En el falsacionismo, Popper un poco dice que no era muy correcto ese tipo de razonamiento, porque podía haber alguna observación que no hubiera sido tomada en cuenta, que contradijera, que dijera que no, que por ejemplo encontrar un metal que no dilate con calor, algo que contradijera lo que venía siendo observado, ¿sí? Entonces se llega a una conclusión falsa, entonces la conclusión era falsa, perdón, ya me mareé yo con explicarlo. ¿Está bien? O sea, había premisas que eran verdaderas, pero la conclusión podía ser falsa. ¿Está bien? La conclusión general. Había un elemento que contradecía, entonces esa conclusión era falsa. Eso un poco Popper dice, entonces no está bien. Entonces, dice, lo que en realidad se hace, cómo se debería conocer, es falseando hipótesis, que era lo que decía Mariela. Uno da respuestas, supuestas respuestas probables que piensa que son a la pregunta que se hace. Por ejemplo, una hipótesis podría ser el estaño dilata con calor. Yo tengo esa hipótesis, ¿sí? Hago una hipótesis que
esa hipótesis que formulo tiene que sí o sí ser verificable con la observación o con un experimento y la pongo a prueba. Entonces, agarro, caliento ese estaño y veo si dilata o no dilata con calor. Si dilata, lo corroboro y si no dilata, la refuto. Y así voy avanzando, refutando hipótesis que propongo. Lo que dice Chalmers es, lo que dice, Kuhn un poco, es que nadie parte de estas hipótesis no parten de la nada. Que hay una teoría previa que tenemos para formular esa hipótesis. O sea, todos partimos de una teoría que después pensamos que va a ser lo que él define como paradigma, ¿sí? Hay una teoría, los científicos formulan hipótesis y dentro de ese paradigma lo van refutando y lo van puliendo ese paradigma, lo van mejorando, lo van ampliando y mejorando. ¿Sí? Van como con cada experimento que se hace dentro de ese marco general, dentro de ese paradigma, lo que están haciendo es puliéndolo, mejorándolo, perfeccionando el paradigma. ¿Sí? Por más que haya algunos que den contra, eso no te tira abajo un paradigma. Por más que haya un experimento que dé lo contrario, no te derriba el paradigma. Tiene que haber muchos casos, muchas... ¿cómo le decía? Muchos casos que contradigan el paradigma para pensar que se podría llegar a dar una crisis y un cambio de paradigma. ¿Está bien? Y eso lo decide la comunidad científica, cuándo se va a dar el cambio. Y eso tiene que ver con el momento histórico, con la historicidad. Va a haber momentos en la historia en que se permita un cambio de paradigma y momentos en la historia en que la sociedad, por cómo piensa, por más que vea que haya cosas que lo contradicen, no cambia el paradigma. Eso tiene que ver con el momento y el contexto histórico. Claro, lo que menciona Kuhn es que dice que los paradigmas son inconmensurables. O sea, que No son comparables. Sí. Si quieren, lo que podemos hacer, porque ya faltan 2 minutos para las 7. Piensen por ahí, si quieren alguna pregunta, algo de esto que estuvimos conversando, que no les cierre o que tengan dudas, y las vemos en un ratito más, y nos unimos en el otro link. ¿Está bien? Bueno, ok, perfecto. Dale, cierro acá y nos juntamos en el otro.